Hechos capítulo 2. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de cómo Pedro, después de que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, porque ahora ya son apóstoles, ya han sido enviados por Dios a ser testigo para ellos, se para delante de una gran muchedumbre y se pone a predicar. Y el micrófono se está prendiendo y apagando. Sí, está todo para arriba, ok. Y se pone a predicar y les predica el evangelio, les habla acerca de quién era Jesucristo, les señala algunas profecías que por la boca de David y algunos otros profetas fueron declaradas mucho tiempo antes de que él viniera y de que llevara a cabo su obra salvífica de morir en la cruz, resucitar a los 3 días y luego ascender al cielo. Y cuando Pedro los hace que confronten su responsabilidad en todo ello, cuando Pedro les dice que aun cuando todo esto era porque Dios ya sabía que esto iba a suceder y de todas maneras envió a su Hijo Jesús, y cuando les dice que ellos lo crucificaron, cuando dice que ellos fueron en realidad los culpables de la muerte de Jesús, ellos se sienten compungidos de corazón, nos dice en el versículo 37, y le dicen a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hemos entendido lo que estás diciendo? ¿Algo nos hace que veamos las cosas realmente como fueron? Hay algo que nos está hablando a nuestro corazón. Sentimos que hay algo que nosotros tenemos que hacer por lo que nos acabas de describir que ha sucedido. Y yo creo que eso es lo que siempre sucede cuando el Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente. La vida del creyente es una vida que constantemente debe ir en ascenso cuando estamos hablando de las cosas espirituales. Y a veces el Espíritu Santo nos llama la atención y hace que sintamos en nuestro corazón que hay algo que debería estar haciendo, que hay algo que en lo que debería estar yo quizás ministrando o sirviendo, que hay algo que tengo que hacer no para ganarme el favor de Dios, sino para saber en mi corazón y estar tranquilo en mi corazón de que en realidad lo que el Señor me ha prometido, que en realidad las promesas que Él me ha dado son ciertas para mí. Y el Espíritu Santo es el que crea en nosotros esa necesidad de querer saber, esa necesidad de querer preguntar: Señor, ¿estoy donde debo estar? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Estoy fallando en algún lugar? Porque saben que la palabra de Dios para eso es, ¿verdad? La escuchamos, nos habla, tomamos cartas en el asunto para arreglar las partes de nuestra vida que no están como deben estar, y entonces viene una seguridad y pasa a nuestro corazón de que estamos en la perfecta voluntad de Dios y podemos seguir adelante con nuestra vida, no importa qué tan difícil sea. Así estas personas que estaban ahí para el día de Pentecostés escucharon la predicación de Pedro y sintieron por lo que él dijo que necesitaban hacer algo, y le preguntan a Pedro y a los demás: ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el versículo 38 Pedro les contesta y les dice: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos acerca del arrepentimiento y de lo que esto implica, de lo que esto significa, ¿verdad? Es dar un giro de 180 grados en nuestra vida e ir completamente en dirección opuesta a la que íbamos. Es un cambio en nuestra manera de pensar acerca de la persona de Dios, acerca de la persona de Jesucristo, acerca de la persona del Espíritu Santo, acerca de la iglesia, acerca del cristianismo, acerca de la fe en Cristo y de lo que a través de muchos años hemos aprendido quizás, o de lo que mucha gente nos ha dicho. Ese es el arrepentimiento. Dejamos el camino en el que íbamos y nos damos un giro completo o 180 grados y vamos en dirección opuesta. Si robábamos, ya no robamos. Si maldecíamos, ya no maldecimos. Si éramos adúlteros, fornicarios, homosexuales, lo que fuera, ya no somos eso por la gracia de Cristo. Y no quiere decir que no fallamos de vez en cuando. Lo que quiere decir es que porque nuestra mente ha cambiado, cuando practicamos cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de cosa que nosotros sabemos que va en contra de la voluntad de Dios, inmediatamente hay algo en nuestro corazón que nos dice: no debes de estar por ahí, ¿verdad? Y lo que no podemos hacer y lo que nunca debemos hacer es contristar al Espíritu Santo y decirle: ok, lo entiendo, lo escucho, lo entiendo, lo sé, lo recibo, pero ahorita no me es posible
hacerlo, ¿verdad? Entonces Él les dice: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, cambien su manera de ser, porque eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es más que remordimiento. Yo puedo tener mucho remordimiento por algo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo que tengo remordimiento por algo que estoy haciendo, cuando tengo la oportunidad de volverlo a hacer, lo vuelvo a hacer. Entonces quiere decir que nunca me arrepentí de lo que estaba haciendo, simplemente sentí remordimiento. Y más si se me sorprendió en lo que estaba haciendo, ¿verdad? Cómo se siente remordimiento. Pero no remordimiento por lo que se estaba haciendo, sino porque fue uno sorprendido, ¿verdad? Porque inmediatamente la mente natural empieza a pensar: hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, me hubiera ido para acá, me hubiera ido para allá, y tratamos de ver maneras en las que no se nos vaya a descubrir la próxima vez. Cuando la mente espiritual dice: me voy a apartar de ello y voy a correr en dirección opuesta, como José con la esposa de Potifar cuando estaba en Egipto, ¿verdad? Entonces hablamos acerca del arrepentimiento. Pero la segunda parte dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Y aquí llegamos a otro punto que algunos grupos han tomado como doctrina, y por no entender bien las escrituras han hecho que mucha gente dude de su salvación. Porque la primera pregunta es: ¿ya eres bautizado? Y si la persona dice: no, no soy bautizado, entonces la persona dice: entonces quiere decir que no eres salvo. Porque si no te bautizas, no puedes tener salvación. Tienes que bautizarte para poder tener salvación. Porque Pedro dice en Hechos 2:38 que tienen que arrepentirse y bautizarse, y así entonces los pecados van a ser perdonados. Pero cuando escudriñamos las escrituras más de cerca, vemos que no es eso lo que quiere decir Pedro. Otra de las preguntas que hacen es: ¿en qué nombre fuiste bautizado? Sí, porque hay muchos grupos que bautizan únicamente en el nombre de Jesucristo. Sí, y si a ustedes lo bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dicen que no es válido ese bautizo, porque el bautizo tiene que hacerse en el nombre de Jesucristo solamente. Bueno, yo soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creo que cuando nos referimos al Hijo nos estamos refiriendo a Jesucristo. Así es que fui bautizado en el nombre de Jesucristo también. Pero no, ellos insisten en que tiene que ser única y exclusivamente en el nombre de Jesucristo. Veamos lo que dice el Señor mismo. En Mateo 28, los versículos 18 al 20, dicen: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice: enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor Jesucristo dice que cuando vayamos a bautizar, bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si usted me pide a mí que lo bautice y usted me dice: pastor, ¿me puede bautizar en el nombre de Jesucristo nada más? Yo le digo: hermano, hermana, con todo gusto le bautizo en el nombre de Jesucristo nada más. Porque ¿saben qué? Jesucristo es Dios, ¿sí? Igual que el Padre es Dios, igual que el Espíritu Santo es Dios. Si usted quiere bautizarse, yo lo bautizo en el nombre de Jesucristo. Pero si quiere ser completamente obediente a lo que la palabra de Jesucristo dice, entonces no va a tener ningún problema con ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso fue lo que mandó Jesucristo. Amén. Ahora la siguiente pregunta es: ¿por qué dice ahí que deben de ser bautizados para que sus pecados les sean perdonados? Bueno, la pregunta no debe decir por qué dice para, sino que la pregunta debe ser: ¿nos bautizamos para el perdón de pecados o porque nuestros pecados han sido ya perdonados? Porque este es otro punto de contención que encontramos entre los mismos grupos acerca del bautismo. Y la pregunta es si en realidad se necesita, como estos grupos dicen, bautizarse para poder ser salvos, para que nuestros pecados sean perdonados o no. Bueno, déjeme preguntarle algo. ¿Se acuerdan de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y los dos ladrones que estaban crucificados, uno a la derecha y uno a la izquierda? Uno de los que estaban ahí crucificados con él, los dos estaban burlando, pero finalmente uno recapacitó y le dijo al otro: ¿por qué estás hablando así de él? Nosotros estamos aquí justamente, pero él nada hizo, ¿sí? Y luego se vuelve al Señor y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Primero lo reconoce como Señor. En segundo, al él decir que se acuerde de él cuando entre a su reino, quiere decir que cree que va a resucitar de entre los muertos. Y luego el Señor le dice: ok,
me voy a acordar de ti, pero por favor bájate de esa cruz, busca un charco y que alguien te bautice, porque si no, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Eso es lo que le dice? No, le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no necesitó hacer absolutamente nada excepto reconocer a Jesús como su Señor y creer que Dios lo resucitaría de entre los muertos. Entonces, si eso fue el caso para ese ladrón y Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, entonces si yo creo hoy y me muero esta tarde sin haber sido bautizado, ¿sabe qué? Así con la tierra y todo lo que traía encima cuando me morí, así voy a estar en el cielo en la presencia del Señor. Ahora, si tengo la oportunidad de bautizarme, si no me muero esta tarde y tengo la oportunidad de estar aquí el domingo en el cual celebramos los bautizos y tengo esa oportunidad, la tomo porque el Señor Jesucristo dice que debo bautizarme, mas no por temor a que no vaya a ser salvo si no me bautizo, sino más bien por obediencia y por honrar a mi Señor, porque eso es lo que Él me pide. Entonces, ¿es para ser perdonado o porque ya fuimos perdonados? La verdad es que cuando estudiamos en el griego, cuando estudiamos las palabras que se usan en griego, la razón por la que él dice que sean bautizados es porque sus pecados ya sean perdonados. La palabra griega que se traduce aquí para es la palabra eis o eis. Eis si la pronuncia en español, eis si la pronuncia en inglés. Pero la palabra griega es eis, ¿sí? Y esta palabra puede ser traducida para o por, dependiendo de cómo se está usando en alguna frase u oración. Por ejemplo, yo voy a la farmacia a comprar un jarabe y digo al farmacéutico, denme un jarabe para la tos. ¿El jarabe es para mi tos? No, no es para mi tos. Mi tos no necesita el jarabe, ¿sí? Mi tos está bien ahí donde está. Ella no quiere irse. Encontró un lugar tranquilo y cómodo donde estar y ahí se quiere quedar. No, pido un jarabe o compro un jarabe porque tengo tos, ¿sí? Entonces necesito un jarabe porque tengo mucha tos y necesito algo que me alivie de esa tos, ¿sí? Entonces no pido el jarabe para la tos, pido el jarabe porque tengo esa tos. Entonces no es para, es por. Es la razón por la cual se debe hacer lo que se está haciendo, no la razón para lo que se está haciendo. Una de las maneras en las que podemos interpretar lo que la palabra de Dios dice es que siempre vamos a ver cuándo fue que esa palabra se usó antes y cómo fue que se tradujo y qué fue el mensaje que se quería presentar. En Mateo capítulo 12, versículo 41, dice, en el juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron. Note que dice ahí por, y la palabra griega que se traduce ahí por es la palabra eis. Se traducieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Entonces no se arrepintieron para poder escuchar la predicación de Jonás, se arrepintieron porque escucharon la predicación de Jonás. Entonces, no es que nosotros nos arrepintamos y nos bauticemos para el perdón de nuestros pecados. Lo único que es necesario hacer para el perdón de nuestros pecados es arrepentirnos de esos pecados. Y cuando nos arrepentimos de esos pecados y sabemos que hemos recibido el perdón de Dios y somos salvos, entonces nos bautizamos para señalar al resto del mundo, para dar testimonio al resto del mundo de que el Señor ya nos ha lavado de nuestros pecados. Porque el agua no tiene la habilidad para lavarnos de nuestros pecados. Lo único que tiene la habilidad para lavar nuestros pecados y perdonar nuestros pecados es la sangre de Cristo. Y mientras no vengamos a la sangre de Cristo y seamos cubiertos con esa sangre preciosa de nuestro Salvador, podemos bautizarnos 1001 veces en el mismo día y eso no quitará ninguno de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo la que quita el pecado. ¿Sí? Entonces, yo creo que es importante que el creyente se bautice en agua, desde luego, pero no es porque si no se bautiza no es salvo, es porque simplemente está obedeciendo una de las ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero no es, déjenme repetir, no es esencial para ser salvo, porque las Escrituras no dicen eso. En Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, noten lo que dice ahí el Señor Jesucristo hablando, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y luego noten aquí, el que crea y sea bautizado se salvará,
pero el que no crea será condenado. Mucha gente dice, mira, ya ves ahí dice, el que crea y sea bautizado. Ok, noten, el que crea y sea bautizado se salvará. Y cuando dice se salvará, quiere decir esa va a ser señal de que es salvo. Pero luego noten la última oración que dice ahí, pero el que no crea será condenado. No dice el que no crea y sea bautizado, únicamente dice el que no crea. ¿Se fijan? Entonces, crean y sean bautizados. Sí, esa es una muestra de que son salvos. Esa es la manifestación, la prueba de que son salvos. Pero no van a ser condenados por no bautizarse. Nadie va a ser condenado por no bautizarse, o por bautizarse en el nombre de Jesucristo solamente, o por bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo solamente. Van a ser condenados, ¿por qué? Por no creer. Porque el que no cree en Jesucristo ya está condenado. No hay para dónde hacerse, ya está condenado. Y luego noten lo que dice, como resultado de eso, van a recibir el don del Espíritu Santo. Una vez más, no después de ser bautizados, sino después de creer. Nos vamos a adelantar un poco en el libro de los Hechos y vamos a ver lo que sucedió cuando Pedro fue a predicar el Evangelio a la casa de un gentil, a la casa de Cornelio. En Hechos capítulo 10, los versículos 44 a 47, leemos lo siguiente. Mientras Pedro les hablaba así, y vamos a estudiar este versículo un poco más cuando lleguemos a él, pero ahorita nada más para el punto que estamos tratando, dice en el versículo 44 de Hechos 10. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos o los gentiles recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Noten, se les predicó el Evangelio, creyeron y el don del Espíritu Santo les fue dado. ¿Cuándo? ¿Antes o después de ser bautizados? Antes de ser bautizados. ¿Usted cree que el Señor va a dar el don del Espíritu Santo a alguien que no es creyente todavía? Dios no llena a no creyentes con el Espíritu Santo. Sí, de hecho el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan que el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. ¿Sí? Entonces Dios no llena con el Espíritu Santo a los que no son creyentes. Dios llena con el Espíritu Santo a aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor, lo ha aceptado como su Salvador y lo ha puesto por encima de sí mismo como su Rey. El Espíritu Santo viene a ese mismo tiempo. El Espíritu Santo viene a esa persona y empieza a morar en él. Entonces, si se ha bautizado o no se ha bautizado, no tiene nada que ver en ese asunto. Porque aquí, como podemos ver, la familia de Cornelio escuchó, creyó, recibió el don del Espíritu Santo y luego Pedro dijo, hey, es prueba de que recibieron al Señor, porque recibieron el Espíritu Santo. No hay ninguna razón para no bautizarlos, ¿o sí? Y todo el mundo dijo, no hay ninguna razón, así es que vamos a bautizarlos. Entonces se predica el Evangelio, se cree, el Espíritu Santo viene y mora en el corazón del creyente y luego el creyente va y es bautizado para proclamar públicamente lo que ha sucedido en su interior, el cambio que el Señor ha traído a su corazón. Sí, pero es simplemente una obediencia a una ordenanza del Señor. De nuevo, no estoy diciendo que no deben bautizarse, ¿sí? Porque no quiero que vayan a decir, no, el pastor de Calvary Chapel San Diego en español dijo que no era necesario bautizarse. No es necesario para ser salvo, pero el bautismo es obediencia, es mostrar obediencia a las ordenanzas del Señor. Amén. Ok, versículo 39 de Hechos 2 sigue diciendo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. De nuevo, vemos que esta promesa es para todos a quienes el Señor llame. Esta promesa no es para algunos solamente. Sí, hay mucha gente también que quiere limitar el poder de Dios para impartir el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo a ciertas personas de ciertas denominaciones que hacen ciertas cosas de cierta manera. Y saben que Dios no es ese tipo de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios está dispuesto a darle el Espíritu Santo y los dones de su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida, nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros como cristianos debemos estar constantemente pidiendo al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra que Él nos ha encargado de hacer. ¿Sí? El problema es que cuando vamos con el Señor pedimos de todo, pero raras veces, si es que lo hacemos, decimos,
Señor, en este momento, lléname de tu Santo Espíritu. Necesito el poder de tu Espíritu Santo para seguir adelante, para seguir viviendo para ti, para seguir sirviéndote, para servir a mis hermanos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y esto nos muestra una vez más que la promesa del Señor es para todos a quienes Él llame. Y el llamado en realidad es a todo el mundo. Pero la verdad de las cosas es que no todos harán caso a ese llamado. Hay muchos que escuchan el llamado, pero no responden. Simplemente lo escuchan y piensan en que el llamado es algo bueno y ven que algunos de nosotros respondemos y dicen, bueno, es bueno para ti en este tiempo, pero no es bueno para mí en este tiempo, y no lo escuchan. Pero el llamado es para todo el mundo. Sí, porque la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿A unos cuantos? No, nos dice que amó al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desafortunadamente muchísimos, más de los que nos gustaría aceptar, no obedecen a ese llamado y se pierden de la bendición. Sí, pero el llamado es para todo el mundo. En el versículo 40 dice, y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba y les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Noten, les está diciendo, ¿saben qué? Ya no sigan pensando como la generación en la que viven. Ya no sigan pensando como esta generación perversa de la cual ustedes son parte. Sí, por el poder del Espíritu Santo cambien su manera de pensar, cambien su manera de ver las cosas, cambien su manera de ver el mundo, cambien su visión de lo que es importante y lo que no. Sí, tienen que separarse de esa manera de pensar, tienen que apartarse de esa manera de pensar. Sí, la cultura tiene mucha influencia sobre nosotros, ¿no es cierto? La cultura influye mucho sobre nosotros, influye en cómo nos vestimos, influye en cómo nos cortamos el pelo, influye en los programas de televisión que vemos, en la música que escuchamos, influye en cómo hacemos nuestro trabajo. Hay una grandísima influencia de la cultura sobre nosotros. Lo que Pedro está diciendo aquí a estos oyentes, a estos que están preguntando qué debemos hacer, les está diciendo, ¿saben qué? Pónganse a salvo de esta generación perversa. Si es necesario apartarse, si es necesario ser completamente diferentes, si es necesario ir contra la corriente de esta generación perversa, háganlo. Sí, eso es algo que no solamente Pedro predicó, sino que Pablo también predicó. Sí, el Señor también nos predicó que si queríamos seguirlo a Él, teníamos que negarnos a nosotros mismos, teníamos que tomar diariamente nuestra cruz y seguirle a Él. Va contrario completamente a lo que nuestra cultura nos dice que debemos hacer con nuestra vida. Sí, en 2 de Corintios capítulo 6, en el versículo 14 y siguientes, no sé si lo puse en la pantalla, pero escuchen lo que dice aquí. Dice Pablo escribiendo a los corintios, no se unan con los incrédulos en yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, dice Pablo en el versículo 17, el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo y yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Y en el siguiente capítulo, en el versículo 1, dice, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. O sea que esa es la exhortación que Pablo tuvo para aquellas personas que lo escucharon el primer día que hubo una predicación acerca del Evangelio. Y eso es lo que la palabra de Dios a través de sus páginas nos exhorta a hacer, a que no seamos parte de la generación perversa en la que vivimos, no le hace cuando estemos viviendo. Y luego noten en el versículo 41 y 42 de Hechos 2, dice, fue así como los que recibieron su palabra, noten ahí, fue así como los que recibieron su palabra, primero recibieron su palabra, fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Noten por favor aquí, recibieron la palabra. ¿Qué quiere decir creyeron? ¿Sí? No solamente la escucharon, la recibieron. ¿Sí?
¿sí? Es la misma palabra que Juan usa en Juan 1 cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí ellos recibieron el mensaje, recibieron a Jesucristo, recibieron su palabra, recibieron el Evangelio. Y porque recibieron el Evangelio, entonces fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas. Imagínense una iglesia que tenía 120 personas cuando comenzó, en un solo día crece a 3,120 personas. Imagínense. ¿Y por qué? Por las pantallas y las transparencias tan hermosas que ponían, por el grupo de alabanza tan talentoso que tenía, por el predicador tan elocuente que tenía. Digo, era Pedro el pescador, ¿sí? No, ¿por qué? Porque el mensaje de Jesucristo compungió sus corazones, los tocó en lo más profundo de su ser, y cuando lo escucharon no pudieron preguntar otra cosa más que ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Y respondieron positivamente al mensaje, y Pedro les dijo lo que tenían que hacer y fueron bautizados en ese mismo día. En el versículo 42 de nuevo, las cuales, esas 3,120 personas, noten, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que estaban aprendiendo de los apóstoles todo lo que Jesucristo les había enseñado a ellos. No solamente se mantenían fieles en cuanto a seguirlas, sino que se mantenían fieles en cuanto a seguirlas escuchando. Acuérdense, todavía no había Biblia, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, y estos son creyentes neotestamentarios. Y la única Biblia que tenían eran a los apóstoles que les estaban predicando las enseñanzas de Jesucristo. Pero se mantenían fieles en ellas, ¿sí? Se mantenían fieles recibiéndolas y poniéndolas en práctica. Y luego se mantenían en mutuo compañerismo. Mutuo compañerismo. Quiere decir que constantemente estaban reuniéndose los unos con los otros. Constantemente estaban en comunión los unos con los otros. No había un tiempo en el cual no deseaban estar con sus hermanos y hermanas, alabando al Señor en tiempos de oración, aprendiendo más y más acerca de lo que Jesús había enseñado y dejado a los apóstoles que enseñaran. Y luego en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se acuerdan de cuál es la visión de nuestra iglesia en este tiempo de nuestra iglesia? Es crece, conéctate, sirve. Crece, conéctate, sirve. ¿Por qué? No es un truco de mercadotecnia que nosotros hayamos ideado de alguna manera, ¿sí? Sale de la misma palabra de Dios. Aquí estos hermanos, estos recién convertidos, estos nuevos cristianos se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles, creciendo día con día en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de aquel que habían recibido como Señor. ¿Sí? Ese es el crecimiento que nosotros todos debemos de buscar. ¿Sí? Ese crecimiento en conocer más y más a nuestro Señor, de tal manera que sabemos lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que odia, lo que ama, lo que desea, lo que no. Y luego estaban en mutuo compañerismo. Mutuo quiere decir que se buscaban unos a otros. No era yo buscándolos a ustedes, ni ustedes buscándome a mí, sino yo y ustedes buscándonos los unos a los otros, y ustedes buscándose los unos a los otros, para poder mantener esa unión, ese compañerismo, esa conexión que ahora Cristo había venido a traer. Acuérdense, había entre esa multitud mucha gente que venía de fuera de la ciudad. Menciona un sinnúmero de nacionalidades cuando Pedro empieza a predicar, cuando todos hablan en lenguas, medos, persas, venían de Galacia, de todos lados, venían de afuera de la ciudad, pero al recibir a Cristo hubo una conexión que los hizo buscarse los unos a los otros para tener ese compañerismo. Y luego en el partimiento del pan, ¿sí? En el compartir el pan de cada día. No solamente en el contexto de la comunión, como lo vamos a hacer el jueves que entra, sino en el contexto de compartir los alimentos. Y para que haya alimentos, alguien tiene que cocinarlos. Entonces ahí entra el servicio, ¿sí? El servicio
unos a otros, el servicio por medio del cual se manifiesta la conexión y se manifiesta el crecimiento de unos a otros. Quizás en otro tiempo estas personas nunca hubieran recibido a estos extranjeros que venían a los tiempos de la fiesta, y quizás en otros tiempos hubieran hecho algo de comer, pero para venderlo a los que quisieran comer. Sí, pero ahora están compartiéndolo todo en un mutuo compañerismo, y es de vital importancia para el creyente que busque ese crecimiento. Es vital para el creyente que busque esas conexiones para adorar, orar y estudiar la palabra de Dios. Y es vital también que nos sirvamos los unos a los otros. Es algo vital para la iglesia. Y si nosotros queremos ser como la iglesia primitiva y queremos alcanzar el número de almas que ellos pudieron alcanzar en tan poco tiempo, nosotros tenemos que reflejar ese mismo espíritu que reflejaba la iglesia de entonces. Si no podemos reflejar la iglesia moderna, ¿sí? La iglesia moderna es una iglesia impersonal. Sí, la iglesia moderna es una iglesia a la cual voy, me siento, escucho, me levanto, me voy antes de que nadie se me atraviese para saludarme, antes de que nadie se me atraviese para preguntarme cómo estoy, antes de que nadie se me atraviese para preguntarme si quiero que oren por mí, antes de que alguien tenga la oportunidad de decirme si quiero servir en algún ministerio, antes de que personas que no me agradan se me acerquen para saludarme con su sonrisa hipócrita. No, esa es la iglesia que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Jesucristo vino a establecer una iglesia en la cual había comunión entre los santos, en la cual había compañerismo entre los santos, en la cual los santos se impulsaban los unos a los otros a crecer más en el Señor, y en la cual había servicio de los unos para los otros. El escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, escribe: mantengámonos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Se fijan lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Debemos mantener firmes, sin moverse, sin cambiar esa esperanza que profesamos, porque no depende de nosotros, depende de aquel que lo prometió, y Él es fiel. Debemos de tomarnos en cuenta y estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cuándo nos podemos estimular al amor y las buenas obras? Cuando estamos en comunión los unos con los otros. Y es un deber hacer eso, ¿sí? Es un deber presentarnos unos a otros las oportunidades para servirnos y poder ser bendecidos por Dios al servirnos los unos a otros y ver cómo estamos ayudando al crecimiento espiritual de los hermanos, ¿sí? Ahorita tenemos una falta de personas que nos ayude con las transparencias, con la proyección los miércoles en la noche. ¿Sí? No hay gente que quiera venir a hacer la proyección los miércoles o que tenga el deseo de venir a hacer la proyección los miércoles en la noche. ¿Y saben qué? Necesitamos esa gente para que las personas que vienen y se sientan a escuchar la predicación y a estudiar la palabra y a adorar, lo puedan hacer con toda la tranquilidad posible, sin tener que preocuparse por esas cosas. Ahí se manifiesta de nuevo la madurez, se manifiesta de nuevo el compañerismo, se manifiesta de nuevo el servicio. ¿Sí? Tenemos una sociedad y vivimos una sociedad ahorita que es una sociedad de consumidores. ¿Sí? Es una sociedad que en una cultura de consumidores, hay un consumismo tremendo ahorita en el mundo, ¿sí? Y se ha filtrado también a la iglesia. Sí, cuando hablo de ser una cultura de consumidores, hablo de que en donde me ofrezcan la mejor especialidad, en donde me ofrezcan los mayores descuentos, en donde me ofrezcan más por mi dinero, y en donde me traten mejor, en donde me sirvan mejor a mí, es en donde voy a ir, ¿sí? Así es que leemos el periódico, y si hemos sido fieles clientes de Costco, por ejemplo, y hoy amanece el periódico que Sam's Club tiene lo mismo que Costco, pero a menos precio, y están regalando chips con salsa a la entrada. ¿Saben qué es lo que hacemos? Decimos, ok, Costco está más cerca, pero Sam's Club tiene chips con salsa al entrar, y a lo mejor dan una gaseosa o dos ahí también para bajárselo, y lo que busco está más barato en Sam's Club, y nos vamos para allá. ¿Saben qué?
esa misma mentalidad se ha de alguna manera filtrado a la iglesia también. Saben que voy a ir a donde me sirvan mejor. Venimos a la iglesia y llegamos, y no es por ofender a nadie, se los prometo, no es por ofender a nadie, pero lo tengo que decir, ¿ok? Y llegamos tarde, ¿sí? Porque, pues, digo, no pueden comenzar sin mí, así es que me van a tener que esperar, y si no me esperan, pues ni modo, ellos se lo pierden, ¿verdad? Y luego llegamos evaluando o calificando la adoración. ¿Quién está tocando? ¿Quién está? Oh, no, es el pastor Carlos. Vamos a echarnos unos burritos primero y luego volvemos al estudio. Sí, hoy no le salió muy bien. Se me hace que se equivocó un par de veces ahí en el canto fulano o sutano, ¿verdad? Y luego venimos y escuchamos la predicación y también le ponemos una calificación, buena, mala, indiferente, me gustó, no me gustó, ¿verdad? Y luego vemos a los sugieres, ¿verdad? ¿Cómo vienen vestidos? ¿Andan de chanclas y shorts o vienen cuando menos con un pantalón así bien planchado algo? ¿No? Calificamos todo lo que vemos y eso es lo que determina cómo me gustó a mí, qué es lo que hicieron por mí, cómo me hacen sentir a mí. Es lo que determina si vamos a volver o no. ¿Sí? A mí no me gusta cuando la gente me pregunta, ¿quién va a predicar en el santuario hoy? ¿Vas a predicar tú en el santuario hoy? Y si alguno de ustedes me ha preguntado, tampoco es por ofenderlos, ¿ok? Pero no me gusta. ¿Saben por qué? Porque no venimos aquí por el predicador que está detrás del púlpito. Venimos por el Señor que es Señor sobre todas las cosas. Y saben que el predicador que está detrás del púlpito puede ser el peor predicador de todos. Pero si Dios lo está usando, tiene Dios un mensaje para hablarnos a través de él. Y nuestros oídos deben estar atentos a que ese mensaje llegue a nuestro corazón. Y digo, si Dios pudo usar a un asno para hablarle a Balaam, ¿ok? Entonces puede estar un burro aquí detrás de este púlpito que se ríen porque saben que es lo que está aquí detrás del púlpito, ¿verdad? Pero Dios tiene un mensaje para ustedes por medio de ese burro. Y eso es lo que tenemos que dejar, esa cultura de consumerismo que se ha colado en la iglesia. Y luego también tenemos el internet, ¿verdad? Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos todo tipo de canales de iglesias que presentan sus estudios en el internet y todo. Y muchas iglesias como la nuestra también transmiten sus servicios en vivo a través del internet, ¿sí? Y hay esa tendencia a decir, ¿para qué voy? Mejor me quedo aquí en mis pijamas, me preparo mi cornflakes, ¿verdad? Y me acuesto en la cama y prendo la computadora y aquí la veo, ¿verdad? ¿Saben qué? Miren, el internet y todas esas cosas son muy buenas para alcanzar a los incrédulos y ministrar a quienes tienen limitaciones o quienes ocasionalmente no pueden asistir a la iglesia, pero nunca va a poder reemplazar el mutuo compañerismo que se disfruta al estar todos reunidos en el nombre de Jesús. No fue para eso para lo que Dios intencionó que se usara. No fue para eso para lo que Dios intencionó que la iglesia lo usara. Si me cuentan, no estoy seguro, no lo he confirmado. Si alguno de ustedes ha ido, confírmemelo. Si no, búsquenla y luego me vienen y me dicen. Pero me cuentan que hay una iglesia en el lado occidental de Chulavista en donde es una iglesia drive-thru o drive-in, ¿sí? En donde usted puede llegar en su carro, se estaciona como en el drive-in, pone la bocina o pone en una estación de radio y escucha el mensaje, ¿sí? Y a lo mejor hay hermanos a su izquierda y a su derecha y si quiere platicar con ellos, pues les manda un texto, ¿verdad? O les manda un tweet y están platicando y se pueden quedar dormidos en el carro y no hay problema, ¿verdad? O pueden irse en pijamas y como quieran y no hay problema. ¿Saben que esa no es la iglesia que el Señor Jesucristo ideó o diseñó para que sea su esposa? ¿Saben que la iglesia es esta iglesia que se mantiene fiel en las enseñanzas de los apóstoles, que se mantiene fiel en el mutuo compañerismo, que se mantiene fiel en el partimiento del pan y en las oraciones? Si tenemos una iglesia que se ocupe de esos tres elementos, que se ocupe de esas tres cosas, ¿saben qué? Nuestra iglesia va a ser tan eficaz, nuestra iglesia va a ser tan dinámica, nuestra iglesia va a ser
tan poderosa como esta iglesia que nació aquí en el día de Pentecostés. Ahora, agréguenle las herramientas del internet, agreguen las herramientas de Facebook, de YouTube, de Twitter y todo lo demás. ¿Saben que nuestro canal de YouTube está por llegar a 150,000 visitas a ver nuestros mensajes? Con una duración de más o menos entre 10 y 15 minutos cada persona que va a verlos. ¿Sí? Están escuchando el Evangelio. Estamos llegando ya casi a 450 suscriptores también. Es una maravillosa herramienta. Pero ¿saben qué? Yo no voy a decir, ok, pues estoy alcanzando a más gente por el internet que los domingos en la mañana y los martes en la tarde. Así es que mejor voy a poner una cámara aquí en mi sala y me voy a sentar a transmitir en vivo al internet para que la gente me vea y me escuche en el internet. No, porque ¿saben qué? Porque yo los amo a ustedes, me gusta tener compañerismo y comunión con ustedes. Ustedes son parte de mí porque todos somos parte del cuerpo de Cristo y me encanta ministrarles a ustedes la palabra. O como algunos dicen, las pedradas a veces, ¿verdad? Porque mucha gente dice eso cuando van a la iglesia, ¿verdad? Vamos a la iglesia y nada más nos tiran de pedradas. Pues no son pedradas, ¿verdad? Pero si las siente como pedradas, no son nuestras. Es el Espíritu Santo que lo está agarrando a cachetadas para que despierte. ¿Sí? No soy yo. ¿Sí? Entonces, es necesario. Bueno, el internet sí. No puede venir a la iglesia porque está enfermo o algo. Por favor, vean nuestros servicios en vivo. Pero ¿sabe qué? La iglesia es para ser parte de ella. La iglesia es para crecer con ella, la iglesia es para el mutuo compañerismo y para servirnos los unos a los otros. Amén. En el versículo 43 de Hechos 2 dice, al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Ahora, esto nos recuerda también, sí, que cuando la iglesia del Señor está haciendo lo que debe hacer, el mundo a nuestro alrededor se maravilla. Y cuando decimos aquí que se llenaban de temor, no estaban como que, ay, qué miedo, qué estará sucediendo. No, se llenaban de asombro. Así como se asombraron de que Pedro, este pescador galileo, hubiera predicado el evangelio, así se asombraban de las obras que la iglesia estaba llevando a cabo, se asombraban del amor que se mostraban los unos a los otros, se asombraban de que querían estar juntos, se asombraban de que gente tan diversa, gente tan distinta una de la otra, gente con trasfondos culturales y nacionales y sociales se podían reunir y estar en ese mutuo compañerismo. ¿Sí? Y también esto nos recuerda que hacían maravillas y señales porque esto fue lo que el Señor Jesucristo les prometió a los discípulos que iban a poder hacer cuando Él se fuera y les enviara al Espíritu Santo. En Marcos capítulo 16, los versículos 15 al 18, el Señor Jesucristo les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Noten, era lo que el Señor Jesucristo les había prometido que iba a suceder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Era exactamente lo que estaba sucediendo. Una vez más, pudiendo ser confirmado en su corazón el hecho de que lo que Jesús les dijo era cierto. Y si todas estas cosas que Él les había dicho que iban a suceder eran ciertas, entonces todas las que todavía no sucedían, todas las que todavía estaban por pasar, también tenían que ser ciertas. Sí, por eso la esperanza de ellos se reanimaba, se avivaba cada vez que miraban esto. ¿Sí? Y es lo mismo que puede suceder con cada uno de nosotros. Cuando estamos andando en la voluntad del Señor, haciendo lo que el Señor nos ha dejado que hagamos, podemos nosotros también confirmar que las promesas de Dios son verdaderas y fieles, y conforme esas promesas se van cumpliendo, podemos entonces también tener completa confianza en que lo que todavía falta por cumplirse en nuestra vida se va a cumplir. Amén. Y luego noten el versículo 44. Y todos los que habían creído, noten de nuevo, se mantenían unidos y lo compartían todo. Noten de nuevo esa unión, noten de nuevo esa una unidad en la cual vivían, se mantenían unidos.
¿sí? Buscaban la manera de estar unidos. ¿Por qué? Porque todos creían lo mismo, porque todos tenían la misma meta, porque todos tenían la misma esperanza, porque todos tenían el mismo plan, porque todos eran del mismo Señor y todos estaban en el cuerpo del Señor, puestos ahí para que cada uno cumpliera con su parte, como dice Pablo en Efesios. Y luego noten que lo compartían todo. Lo compartían todo. ¿Saben que una de las cosas que más me gusta de ser cristiano es el compañerismo y la comunión que puedo tener con todos ustedes y cómo todos podemos compartir los unos con los otros? Por eso me encantan los picnics, por eso me encantan las fogatas, por eso me encantan los potlucks, ¿sí? Porque todos ustedes cuando han ido y han llevado de comer siempre llevan muy buenas cosas que compartir. Y me fascina que lo compartan, ¿sí? Porque puedo probar de todo, como en botica, pero también porque ustedes están ahí y cada uno trae su sabor especial y singular al grupo. Cada uno trae algo que ofrecer al grupo. Nos dice el salmista en el Salmo 133, 1 al 3, qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Ahí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Note, no solamente está hablando de una posición geográfica como son los montes, el monte de Hermón o los montes de Sión. Está hablando también en ese ambiente de unidad, está hablando también en ese ambiente de compañerismo. Ahí hay bendición, es una gran bendición. Por eso los home fellowships son tan gran bendición y les exhorto de nuevo a que vayan a uno. Y si quieren abrir su casa para que podamos tener uno en su casa, por favor díganme. Y si quieren ser líderes de uno, por favor díganme. Queremos tener muchos más home fellowships en español. Pero ahí es en donde manda el Señor esa bendición y ahí es en donde manda vida para siempre. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 versículos 20 al 26 nos dice, al estar orando por sus discípulos, dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos, en los cuales estamos incluidos nosotros. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Noten cuántas veces dice que quiere que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos te han reconocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Saben qué? Es hermosa esta oración de nuestro Señor Jesucristo de que seamos uno. ¿Sí? No podemos ser uno si no estamos todos reunidos físicamente en la iglesia de Cristo. Somos parte de la iglesia cuando estamos fuera de aquí, pero somos uno cuando estamos todos reunidos con un mismo propósito, con una misma meta. Y luego noten en el versículo 45, noten lo que dice aquí, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según la necesidad de cada uno. Ok, ahora cuando llegamos a esta porción de la escritura hay gente como que se sienta un poco más derecho y dice, ok, voy a ver qué dice aquí. Okay, voy a ver si es lo mismo si va a decir lo mismo yo debo hacer lo mismo que ellos hicieron entonces. Bueno, lo primero que debemos notar aquí es que los apóstoles no dijeron a los creyentes que debían vender sus propiedades y posesiones para compartirlas con todos. Los apóstoles no impusieron esta regla sobre los creyentes. Ellos no les dijeron, ok, ahora todos los que creyeron vendan todas sus propiedades, tráiganos el dinero y nosotros los vamos a distribuir. No era comunismo, ¿sí? No era socialismo, ¿sí? Ellos mismos lo hicieron. ¿Y por qué lo harían? Bueno, pues recuerden, había mucha gente de fuera de la ciudad ahí durante ese tiempo. Es la fiesta más grande que se celebraba.
Y mucha gente quizás había pasado ya tiempo ahí desde la Pascua, se celebraba 50 días antes. Quizás se les había acabado el dinero, quizás ya no tenían en dónde quedarse, no tenían para pagar el hotel o lo que fuera. Y lo que los discípulos, lo que los nuevos creyentes hicieron es, ¿saben qué? Hay una necesidad en la iglesia y yo tengo algo que puedo vender y darle el dinero a la iglesia para que la iglesia supla la necesidad de estos hermanos que vienen de afuera, y lo voy a hacer. Eso era lo que estaba pasando, ¿sí? Yo nunca les voy a pedir que vendan sus propiedades y me traigan el dinero a mí, o que traigan el dinero a la iglesia. Si yo nunca les voy a pedir o les voy a decir que si en realidad son salvos, van a estar fielmente diezmando o van a estar fielmente dando ofrendas. Yo nunca les voy a decir que la iglesia está a falta de alguna cosa porque ustedes no dan lo suficiente. Nunca les voy a decir eso. Pero ¿saben qué sí les voy a decir? Que tenemos que seguir el ejemplo que tenemos en las Escrituras de cómo dar, de cómo ofrendar. Sí, la iglesia no les pidió esto, ellos lo hicieron por su propia voluntad. Fue algo voluntario. En segundo lugar, tanto en el versículo 44 como el versículo 45, las acciones descritas por los verbos que se usan ahí se encuentran en el tiempo imperfecto. Esto significa que las acciones eran continuas o significan acciones continuas o repetidas. Por ejemplo, yo puedo decir, ayer tuve un ataque de asma. Ayer tuve. ¿Sí? Pero es el tiempo pasado. El tiempo imperfecto lo diría así. Ayer estuve teniendo ataques de asma. Quiere decir que tenía un ataque y luego se iba. Quiere decir que después de unas horas quizás me volvía a dar otro ataque y luego se iba. Esto implica que cuando se suscitaban necesidades especiales y los creyentes sabían que existían esas necesidades, alguien decía, yo tengo una propiedad y la voy a vender para suplir esa necesidad. Sí, eso es lo que quiere decir. No todos los que vinieron vendieron lo que tenían y lo llevaron a la iglesia. Algunos, al ver las necesidades que tenían, vendieron lo que tenían y lo llevaron a la iglesia. ¿Sí? Y ese es un ejemplo que nosotros debemos seguir. No solamente en el aspecto práctico de lo económico, sino también en nuestro servicio a la iglesia, en los diferentes ministerios. Hablé acerca de la necesidad de gente que nos ayude con la proyección los miércoles. Para usar esto como ilustración, alguien diría, hey, yo salgo temprano de trabajar el miércoles, yo les puedo ayudar una semana al mes. ¿Se fijan cómo era que funcionaba? No, al entrar a la iglesia no automáticamente se toma a la gente y lo ponemos en lugares para trabajar. Se manifiesta la necesidad y cuando alguien se siente movido por el Espíritu Santo para ayudar, entonces es cuando ayuda. ¿Sí? Y eso es lo que estaban haciendo aquí. Pero este es un ejemplo que nosotros como iglesia del siglo XXI debemos seguir. Porque esto es algo que la Biblia nos dice constantemente a través de sus páginas. Y me tengo que apurar aquí porque ya va a ser tiempo de irnos. Pero noten, Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Lo mismo sucede con la fe, si no tiene obras, está muerta. El amor que no se manifiesta, ¿sí?, en una manera práctica, en realidad no se puede llamar amor. ¿Sí? Hermanos varones, nunca les ha dicho a su esposa, ya no me digas tanto que me amas, demuéstramelo. Levanta tu traste de la mesa cuando menos y ponlo en el zinc. Levanta tus calcetines y calzoncillos del baño y échalos en la canasta de la ropa sucia. Eso me diría que me amas más que todos los te amos que me puedas decir, aunque no quieren decir en realidad eso. Síganle diciendo te amo, pero hagan lo que les está diciendo que hagan. ¿Sí? No se manifiesta con acciones.
En Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿Y a quiénes mayormente? A los de la familia de la fe. Primera de Juan 3, 16 al 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Se fijan ustedes? Este es el ejemplo que esta iglesia nos deja. ¿Y saben qué? No se imaginan ustedes cuántas veces por sus ofrendas ha venido gente a nuestra iglesia a decir: no tengo con qué pagar la luz, no tengo con qué comprarles de comer a mis hijos, no tengo con qué pagar mi renta, necesito comer algo inmediatamente. ¿Y saben qué podemos hacer? Suplir esa necesidad. No solamente a gente de la iglesia, sino a gente que ni siquiera es parte de la iglesia. Sí, pero es por su generosidad, por nuestra generosidad que eso se puede hacer. Sí, y no andamos poniendo anuncios: esta semana repartimos. No, sí. Acuérdense, mi mamá tiene un dicho: la mano izquierda no debe saber lo que la mano derecha está haciendo. Sí, porque entonces pueden hacer alarde la una de la otra o compararse la una con la otra. Sí, pero se hace. Y luego noten, para terminar aquí, los versículos 46 y 47. Dice: y todos los días se reunían en el templo. ¿Se fijan? Todos los días se reunían en el templo. Los 3,120, los 120, los que decidieran ir, no dice específicamente, pero todos los días se reunían en el templo. El templo era el lugar de reunión, era el lugar en donde iban a seguir orando, era el lugar en donde iban a predicar el evangelio, era el lugar en donde se reunían. Y luego noten: y partían el pan. Una vez más, esa partición del pan, de compartir la comida. Noten: en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos, estaban contentos de comer juntos. Algunos traían su carne para asar, ¿verdad? Traían sus filetes, ¿verdad? Traían su arrachera. Otros traían sus frijolitos de la olla, ¿verdad? Con chiles serranos picaditos, ¿verdad? Con queso fresco desmoronado ahí, ¿verdad? Unas tortillitas de maíz recién hechas. Ay, ¿verdad? Pero todo lo hacían con sencillez, sí, de corazón. Y luego noten también versículo 47: mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Noten, también la ayuda iba hacia afuera. Y de eso vamos a hablar más la semana que entra. Y luego noten: y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí? Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que deben ser salvos. ¿Queremos que nuestra iglesia crezca? ¿Queremos que haya más gente que venga a los pies de Cristo? Entonces tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Tenemos que seguir este ejemplo que ellos nos dejaron por el poder del Espíritu Santo, para que podamos nosotros también ser esa iglesia eficaz y dinámica. Y no lo podemos hacer si tenemos ese sentir de consumidores, que vamos a venir o vamos a ir a donde me sirvan mejor a mí, en donde yo sea el principal problema y el objetivo principal porque se reúnen. No, tenemos que tener un sentir y un espíritu y un corazón de que voy a ir porque voy a encontrarme con el Señor, voy a alabarlo a Él, voy a darle gracias a Él, voy a conocerlo mejor a Él, porque Él debe ser el centro de todo lo que hacemos. Amén.